Hola, bienvenidos todos a un nuevo podcast de nuevo voy a comenzar. Bienvenidos todos a un nuevo episodio y una nueva temporada de tu podcast Replantéate qué sé. Hoy estamos estrenando capítulo de temporada número 5, que vamos a hablar de todo lo que son vidas pasadas, vamos a hablar de todo lo que son almas gemelas, vamos a hablar de todo el karma, el dharma, el tikkun. Vamos a hablar de absolutamente todo de esto que es la reencarnación, que es algo que a mí particularmente me apasiona de sobremanera. Primero que nada, pido las disculpas respectivas del caso porque ayer, domingo 14 de septiembre, no hice el podcast en la mañana y les voy a contar por qué. El sábado 13 de septiembre estaba en concierto Gianmarco. Y yo no sé si alguna vez les he contado que mi esposo y yo somos mega ultra fanáticos de Gianmarco y que cada vez que viene al sur de la Florida nosotros lo vamos a ver. Bueno, el viernes era su concierto aquí en Miami, pero la verdad es que las entradas estaban un poquito caras y me moría por ir. Entonces veo que tenía un recital en una ciudad cerca a donde yo vivo, West Palm Beach. Y nada, pues decidimos irnos al concierto y claramente después del concierto nos fuimos a tomar unos copetines y ya ni me desperté a las 5 de la mañana, ni hice el podcast, ni nada. Y después me fui a donde el Dani a celebrar el 14 de septiembre radiante, Vive el Sol de Septiembre radiante, en el Yellows Farmer Market, porque era el día de la Cochabambenidad. Bueno, entonces ya, una vez que he dicho el por qué no he hecho el podcast ayer y he pedido las disculpas respectivas del caso, continúo. Para mí ha sido bastante difícil, y les digo la verdad, ver cómo podía hacer una introducción de algo que me apasiona tanto. Porque quisiera hablar de esto y podría hablar de solo la introducción de esto por horas de horas de horas de horas. Porque la reencarnación, la verdad es que a mí me fascina. O sea, es una materia que no saben ustedes la pasión y las ganas y todo lo que le pongo cuando voy a hablar de esto. Entonces, para mí ha sido bastante complicado decir, a ver, ¿cómo explico qué es la reencarnación? ¿Cómo explico lo que son las vidas pasadas? O sea, ¿cómo explico lo que es el karma, el dharma, el tikkun, el samsara? O sea, ¿cómo explico todo esto? Entonces, antes de comenzar a hablar un poquito de la teoría, porque hay que hablar un poco de la teoría también, ¿no? O sea, no nos podemos ahí empíricamente decir, ay, puta, la almendra es una loca que cree en la reencarnación y hechicería. O sea, tengo que dar, pues, ¿no? O sea, tengo que dar la literatura de dónde yo creo en esto y de dónde me sale esto de la reencarnación. Entonces, les voy a contar, antes de hablar de lo que es la teoría de la reencarnación, de las diferentes religiones y corrientes filosóficas, les voy a contar lo que a mí me pasaba cuando yo era pequeña y el por qué a mí me apasiona tanto esto. Entonces, esto es, digamos, un capítulo de, no introducción, pero así como contarles qué ha pasado en mi vida, o sea, por qué me apasiona todo esto. Durante toda mi infancia, pero absolutamente toda mi infancia, serán pues hasta mis 10, 12 años a lo mejor, que yo he tenido que los sueños que yo he recordado, o los sueños que yo recordaba, al final siempre eran los mismos. O sea, lo que yo me soñaba siempre era lo mismo, pero en diferentes personas. O sea, les voy a contar mis sueños. Por ejemplo, una noche yo me soñé, es que estoy tratando de ver cómo conjugo los verbos y creo que me estoy chispoteando. Dentro de las... ¿Cómo podría ser? A ver, voy a conjugarlos bien. Uno de los sueños que he tenido de pequeña, ahí está mejor. Uno de los sueños que he tenido de pequeña, por ejemplo, que han sido recurrentes, no te pie de página, uno de ellos, por ejemplo, era... que yo estoy entrando a un castillo
no necesariamente un castillo, pero para mí era un castillo porque era una estructura de piedra y claro, ahora para poderles contar los sueños que he tenido, que han sido miles igualitos, tengo que cerrar los ojos e imaginarme la estructura. Cuando yo era pequeña, esta estructura para mí era gigante, o sea, era como un castillo. Ahora que cierro los ojos y veo la estructura, la veo mucho más pequeña de lo que yo la veía cuando era una niña. Entonces, esta estructura de piedra, que era de una construcción de piedra, siempre, no es siempre, está construida en un acantilado. Entonces, siempre entraba esta estructura de piedra, que yo creía que era un castillo, con una puerta bien grande de madera maciza y que podía incluso escuchar crujir las vigas y podía sentir el rechinar de que cuando la puerta se abría, ¿no? Porque seguramente el fierro que sostenía la puerta estaba oxidado. Entonces, cuando la puerta se abría, en el medio había un salón que yo pensaba que ahí era donde cenaban los reyes. Y en el salón, a la parte derecha, había una escalera que subía al segundo piso, que era de piedra también, que no tenía baranda en algunos sueños sí tenía una baranda, y en la parte de este salón que yo les digo, también a mano derecha, antes de subir a las escaleras que van al segundo piso, nunca supe que hubo en el segundo piso, había una escalerilla, pero no era redondeada como la que subía al segundo piso, sino era como en como una escalera como de servicio, de piedra también, y todo era piedra, que bajaba a como la catacumba de esta edificación, porque mientras uno bajaba las gradas, se podía escuchar el golpe de la marea que daba a la piedra de esta construcción que estaba en un acantilado, ¿no ve? Entonces, lo que no sé específicamente es cuántos pisos bajaban, no tengo muy claro en cuántos escalones habían para abajo, no sé. Lo único que te puedo decir es que siempre habían ventanas bastante pequeñas que estaban en algunos casos cerradas, no cerradas, pero tenían una cruz de fierro, en otras eran simplemente abiertas, y obviamente cuando yo bajaba agarraba una linterna, pero no era linterna de esas linternas que tienen pilas, ¿no ves? Sino era un lantern, será pues en inglés, ¿cómo será pues en español? No sé, no me acuerdo, que son esas cosas que tienen como un palo de madera que están forradas de una tela, y que en la tela tienen un aceite, y que obviamente agarras este palito y vas al lugar a la lumbre y puedes obtener que haya una luz. Entonces yo bajaba estas escaleras, llegaba a una puerta que era de metal, abría la puerta, que sonaba horrible. Algunas veces necesitaba una llave, que tenía la llave, algunas veces no era necesario abrirlo con llave. Entraba a un cuarto bastante pequeño, sabía que tenía que contar de mi estatura un poquito más arriba, digamos, estirando mi mano, y 6 piedritas, o sea, 6 piedras de la estructura esta de esa edificación, mover, y adentro de ahí había algo que yo tenía que sacar. Mi sueño siempre ha sido el mismo, con la única diferencia que a veces yo era mujer, a veces era hombre. Incluso, y te digo por qué a veces era mujer y a veces era hombre, porque yo nunca me he visto la cara, pero sí me he visto la vestimenta. Algunas veces era muy pobre y entraba con los pies descalzos y muy sucios. Algunas veces era pudiente, si se puede decir así, porque veo que tengo zapatos, imagino que son zapatos, pero en mi ver, o sea, en mis sueños, eran como unas mediecitas de cuero.
no sé de dónde habré sacado eso, que eran unas mediecitas de cuero. En algunos casos mis vestidos eran largos y tenían encajes, en otros era ropa, pero no tenía no eran tan voluptuosos. En algunos casos yo llegaba a esta edificación que yo les digo que era un castillo, y yo venía en caballo, y yo era hombre y entraba a la puerta de entrada, estas que les digo que eran de una madera bien maciza, con mis hombres empujando la puerta y en armas que eran espadas. En algunos casos las espadas eran delgadas y puntiagudas, en otros casos eran más bien como si fueran unos cuchillos de cortar de doble filo, bastante largos. Como les digo, en algunos casos yo era pobre porque obviamente veía mis dedos, mis manos sucias y las uñas negras, y mi arma, cuando era hombre, y mi arma era bien precaria, y en algunos otros casos mis manos no eran tan sucias, se veían un poco más, no que trabajaba en el campo, por ejemplo, y mi espada tenía algunos adornos o algunas joyas o lo que sea. Y no importa cómo entraba, si entraba con caballos, si entraba a pie, si entraba algunas veces entrado con un hermano pequeño, algunas veces entrado con otra persona que era de mi mismo sexo o de otro sexo, no importaba cómo llegaba yo a esta edificación, no interesaba, siempre, nunca, o sea, en todos mis sueños, nunca me interesaba subir al segundo piso. Jamás me interesó saber qué había en el segundo piso. En todos mis sueños, que se repetían constantemente, y como les digo, es el mismo sueño que yo me soñé muchísimas veces, de diferentes personas, rica, pobre, hombre, mujer. En uno de los casos, por ejemplo, recuerdo que tenía sotana. Era esas sotanas cafés, como si fuera un fraile. Y tenía sandalias. Y eran obviamente diferentes épocas, porque, por ejemplo, el salón principal, que era redondo, a veces tenía no se llama pues tapete, se llama... Esas como obras que tenían los antiguos, que no eran pinturas, sino que eran tejidas. En algunos casos había un candelabro que iluminaba esta parte redonda. En otros casos había una mesa bastante grande con sillas, con decoraciones. En otros eran las maderas, o sea, habían sillas, pero la mesa y las sillas eran bastante modestas. O sea, habían algunas veces una alfombra tejida, algunas veces no había alfombra tejida, algunas veces la piedra del piso se veía como si estuviera lustrada. Me imagino que eso era en una edad mucho más avanzada de mis reencarnaciones, porque obviamente mientras más se camina sobre la piedra, como que más se pule, ¿no ve? En algunos casos la piedra todavía se veía que no estaba lo suficientemente caminada. Bueno, no interesaba cómo yo era, no interesaba cómo yo llegaba, no interesaba nada de eso. Lo que siempre me llamó la atención es que era el mismo acantilado, la misma construcción, el mismo óvalo, como, o sea, la misma sala, si lo quieres llamar así, que era una redonda, las gradas que subían, que más o menos eran como un caracol, y esta estrechez de pasillo, gradas abajo, que bajaba siempre, buscaba la puerta, que a veces había puerta, a veces no había puerta, elevaba mi mano, 6 piedritas, empujaba una piedra y sacaba algo. Todos y cada uno de mis sueños, yo lograba sacar algo, pero cuando lograba encontrar ese algo que estaba ahí, o sea, llegar a tantear ese algo que estaba ahí, siempre moría y me despertaba, obviamente. Unas veces sentí que me acuchillaron el pulmón, otras veces sentí que
me lo lanzaron con flecha, otras veces me degollaban la cabeza, ¿me entienden? Otras veces me agarraban el cuello con una soga y moría ahogada. Pero nunca pude lograr ver, nunca pude lograr sacar lo que había atrás y nunca pude ver lo que en todas mis vidas pasadas quería obtener, porque siempre moría. Y siempre moría como que con falta de aire, ¿no? Porque obviamente les acabo de decir, o me apuñalaban el pulmón, entonces no podía respirar. En otras sentía una soga que me agarraba el cuello y obviamente no me permitía que entre el flujo de aire a mi garganta. En otras sentía una lanza, como una flecha, no sabría decirte. Y te dije al principio flecha y ahora te digo una lanza, porque obviamente nunca me di la vuelta para ver quién me estaba asesinando. Lo único que te puedo decir es que, o sea, sentía que me faltaba el aire. Muchos años después, ustedes saben que tengo asma y que no respiro bien, muchos años después, intentando saber por qué me enfermaba tanto y por qué me causaba tanto problema respirar, hice ¿cómo se me llama? Una regresión, porque me dijeron que podía ver cómo había muerto en mis vidas pasadas, ya que a lo mejor intentar salvarme en ese momento y a través de eso curarme, ¿no? Porque ahora les voy a contar el por qué he hecho esto. Pero han sido tantas las veces que yo he muerto de la misma manera en esta situación que, o sea, no sé, pues, o sea, y en cada una después, ¿no? Ya he tratado de sanarme, pero ha sido para mí muy difícil en todas las regresiones a mis vidas pasadas volver a esos lugares. O sea, después de adulta me he hecho N regresiones. Y te digo, me he hecho N regresiones porque no creo en la hipnoterapia. He hecho regresiones a través de la meditación del Kabbalah, que es la misma meditación que la utiliza Brian Weiss, por ejemplo. Y ahorita voy a hablar de Brian Weiss y cómo él, digamos, me ha cambiado la vida. Pero lo que quiero contarles es que y sé que este acantilado está en Francia. Sé que está acá. Algunas veces era re guapo, ¿no? Porque veía que mis cabellos, o sea, he debido ser guapo. He debido ser. Porque veía que mis cabellos, en este caso era, por ejemplo, hombre, tenía un caballo hermoso que era blanco. Y claro, cuando cierro mis ojos, puedo ver mi caballo, puedo ver mis manos. Y puedo ver que, o sea, y en esa época, por ejemplo, en ese sueño, en esa vida particularmente, yo era bastante rico, me imagino, porque mi caballo era estaba bien adornado. Entonces, me imagino que no era un pobretón. Y he debido ser bien guapo porque cuando llegaba en caballo putucum, 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 a esta edificación que les digo que de piedra y que se veía el acantilado y se escuchaban las olas, etcétera, etcétera, yo tenía cabellos rubios, ¿no? O sea, he debido en esa vida ser bastante coquetín, simpatiquito, he debido ser. En otras no tanto, en otras sé que he sido un fraile, porque les he dicho que he visto mis sandalias, mi faldón café, en otros era pobre, en otros era rico. Pero siempre me moría tratando de buscar eso. Era tanto mi miedo cuando yo era chica que no quería dormir, porque sabía que en mi sueño me iba a morir. Y claro, siempre que me moría, o sea, siempre que me mataban, mejor dicho, yo despertaba con falta de aire y un ataque de asma. Como que no le entraba aire y entonces mi papá o mi mamá o mi abuelita venían con mi inhalador y yo tenía que hacer una inhalación y otra vez, o sea, y la cortisona del inhalador, o sea, hacía que entre aire porque mi pulmón por donde entra el aire en el pulmón, que ahorita no me acuerdo, o sea, se desinflama con la cortisona y podía respirar. Entonces, toda mi niñez yo no quería ir a dormir porque me iba a soñar lo mismo y me iba a morir en mi sueño y me iba a despertar con mi ataque de asma. Tanto que yo dormía con mi inhalador al lado de mi mesa de noche.
Ya después de los 12 años, nunca más volví a tener ese sueño. Y no se lo conté absolutamente a nadie. O sea, eso quedó en mi cerebro como pesadillas que se repiten una y otra vez. Por el año 2001, cuando mi mamá fallece, yo le tengo un resentimiento a la vida. O sea, les estoy contando todo lo que yo he pasado, lo que yo he vivido, como para llegar a de dónde creo en estas vidas pasadas, ¿no ve? Entonces, en el 2001 mi mamá fallece y yo le tengo un resentimiento a la vida porque pienso que la vida me la ha quitado. Y pasan los años, o sea, antes yo se la tengo jurada, así como la canción de ¿cuál era este que cantaba? Creo que Pedro Infante, no, Vicente Fernández, uno de estos, ¿no? Te lo juro por esta, así tal cual. Cuando mi mamá fallece, yo digo, te lo juro por esta, que al aniversario de la muerte de mi mamá, yo no voy a estar viviendo en Cochabamba y mucho menos en Bolivia. O sea, no en Bolivia, mucho menos en Cochabamba, que es donde mi mamá falleció. Me vengo a vivir a Miami por azares de la vida, por destinos que a veces uno no entiende. Y pasaban los años y comienzo a trabajar en Marsh & McLennan, que es una compañía de seguros pues bastante grandes. Y tenían una compañera de trabajo a la que al principio pues no hablaba mucho con ella porque era bastante intransigente y bastante jodidita esta señora. Pero ella, le cuento una vez hablando de cómo mi mamá había fallecido y que como que yo no, como que tenía un resentimiento a la vida porque yo sentía que mi mamá me había dejado o yo sentía que la vida me la había robado. Entonces ella me dice, me regala el libro de Brian Weiss, Many Lives, Many Masters. Y me dice, léelo porque creo que te va a ayudar. Cuando yo comienzo a leer el libro de Brian Weiss, y para los que no han leído, les aconsejo que lo lean. Es un libro maravilloso. Y de Brian Weiss, de cómo cómo él ha podido hipnotizar a través de una meditación a muchísimas personas y poder ayudarlas a sanar, a entender de sus dolores, a entender de todo, les recomiendo que leen ese libro. Pero bueno, este Brian Weiss, que da la casualidad que era un psiquiatra del hospital de Monte Sinaí en Miami, relata la experiencia que tuvo con su primera paciente, que era Catherine, ¿no ve? Caterina, como quieran llamarlo. Y que a través se dice en el libro que es hipnosis, pero no es necesariamente hipnosis. Después yo entendí, y les voy a contar después, que es una meditación, y voy a hablar sobre la meditación y dónde la pueden encontrar y ustedes hacérselo. Entonces, él descubre que Catherine estaba yendo, o sea, que él estaba haciéndole ir a sus vidas pasadas a Catherine, pero, o sea, no era su meta de este doctor, no era la meta de él que vaya a sus vidas pasadas, simplemente que a través de, entre comillas, hipnosis, Catherine le comienza a hablar de vidas pasadas y él, al principio, estaba muy escéptico y pues no le creía a esta señora. Y no les voy a hablar más del libro porque de verdad que les recomiendo de todo corazón que lo lean. En uno de sus capítulos de este libro, Brian Weiss dice que cuando las personas entran en coma, justo mi mamá había estado en coma como casi 30 días, cuando las personas entran en coma, no tanto, unos 20 días, cuando las personas entran en coma, las personas tienen la potestad de decidir si se van a quedar en la vida y vuelven del coma o si dicen lo que he venido a este mundo a hacer, ya lo he hecho y entonces deciden morirse. Cuando yo leí esa parte, en uno de esos capítulos, cuando yo leí esa parte, me entró un empute, y empute es rabia, así una rabia que salía desde mi útero, o sea, desde mi chakra sacro, desde ahí, así. Y decía,
este libro es una mierda, porque mi madre no me ha dejado. O sea, no ha podido dejarme, no ha podido ella tener la opción de quedarse, pero haberse ido. Y todavía me pongo bastante sentimental cuando hablo de la partida de mi mamá. Entonces, cuando yo leí eso, dije, estas son huevadas. Y tiré el libro y no pasó nada. Le volví a dar un segundo chance al libro años después. Y cuando lo volví a leer la segunda vez, todo comenzó a tener mucho mejor sentido. Todo comenzó a caer, o sea, todas las piezas comenzaron a caer por su propio peso. Y ahí entendí que no era que la vida me había arrebatado a mi madre. No era que mi madre me quiso abandonar porque su gana le dio, como al principio yo había entendido de este libro. No, simplemente que mi mamá sintió que ya no había nada más que hacer acá. Y mi madre supo que si ella despertaba del coma o que si ella volvía a la vida, el doctor ya nos había dicho a mi hermana y a mí, si su mamá vuelve si su mamá vuelve del coma por el aneurisma que ha tenido, por el derrame cerebral que ha tenido, no va a quedar del todo bien. Va a quedar parapléjica, va a quedar o con una mitad inválida, o va a quedar inválida solamente las piernas, o no va a poder tener una movilidad como la que tenía antes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, si mi mamá volvía, no hubiera tenido las facultades y no hubiera tenido una calidad de vida que mi mamá hubiera querido tener. Entonces, la segunda vez que yo leo este libro de Brian Weiss, entiendo que si mi mamá hubiera decidido volver a la vida, yo nunca me hubiera venido a este país. Porque yo me vine, o sea, no es que me vine a este país, yo salí de Bolivia por el dolor de la pérdida de mi madre. Entonces, si mi mamá hubiera nacido, si mi mamá hubiera vuelto del coma, yo nunca hubiera salido de Bolivia. Ahí entendí que de la importancia de poder entender esto de las vidas pasadas. Y dije, recién ahí, dije, esto es de verdad. Y recién ahí le comenté a mi esposo y le dije, oye, yo he tenido este sueño 1,000 veces. ¿Qué significa? ¿Qué tengo que hacer? Y aunque todavía no he encontrado el castillo o no, pero es que lo que pasa es que, como les digo, era un castillo. Muchas veces el castillo estaba entero, otras el castillo ya estaba quemándose, digamos. En otros que era que estábamos en una guerra, el castillo estaba a medio caerse, y en otras el castillo era Carapampa. Carapampa en Aymara o Quichua, no sé cuál es, significa no hay nada. Pero aún así, yo podía encontrar la entrada, ese pasadizo, gradas abajo, que era por el acantilado, llegar a este lugar donde en la sexta piedrita yo podía sacar algo. Nunca he sacado nada. Nunca he sacado. Pero a partir de ahí se me entró esta chispa de, puta, a lo mejor significa algo. A lo mejor es algo. Y aunque hasta el día de hoy no he podido encontrar ni el acantilado, ni la estructura, ni he podido bajar esas graditas, ni he podido saber lo que hay detrás de esa piedrita, aunque no ha sucedido nada de ello, a partir de ahí es que el tratar y el buscar el conocimiento de las vidas pasadas han abierto una nueva perspectiva a mi vida. Antes de eso, yo era, o sea, en mi juventud, niñez, era católica, como mi abuela Laura y mi abuela Elsa, apostólica y romana, como eran ellas. Cuando mi mamá fallece, me vuelvo
agnóstica, no creo en ninguna religión porque siento que me han fallado. Pero a partir de, digamos, este libro y el poder sacar este sueño y poder contar mi sueño, es que comienzo a ver que la filosofía de las vidas pasadas y la reencarnación era algo que resonaba en mí. Y de ahí el haber encontrado el Cábala y de ahí el muchas otras cosas más que se los voy a contar en el próximo episodio. También voy a hablar, obviamente, de lo que es un poco la teoría de las reencarnaciones, qué son, qué significa para diferentes corrientes religiosas y filosóficas, de dónde viene, para qué sirve y cómo, o sea, almas gemelas, llamas gemelas, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué elegimos a nuestros padres? ¿Por qué todo? Absolutamente todo. A partir de la próxima semana, y por favor ténganme paciencia, porque como es esto algo que me apasiona y solamente tenemos 30 minutos, a veces me voy a salir por la tangente y no voy a llegar a ningún lado en ese capítulo. Pero les pido encarecidamente que me tengan paciencia en este viaje que voy a compartir con ustedes a través de las supuestas, ¿cómo no es supuestas? A través de las vidas pasadas que yo he vivido, pues, y todas las muertes que he tenido. Les voy a contar de todas mis muertes que yo he visto y todas las gentes que yo he visto, que he reconocido a lo largo de las regresiones que he hecho. O sea, es algo extremadamente emocionante para mí. No se aburran, por favor, ténganme paciencia. Nos escuchamos la próxima semana. Bendiciones, namaste, shalom.